Diputado, Sí. pues hay algunas cosas, varias cosas que yo en lo personal le quiero preguntar. Primero, ¿tiene confirmado si viene el jefe de gobierno electo a la clausura de este foro? Entonces entiendo que están haciendo un esfuerzo ahorita por reacomodar cosas, pero hasta donde yo sé se le complicó su asistencia. Diputado, bueno, en varios temas, a ver dónde brinca la liebre, ¿no? Primero, preguntarle, ¿cómo deja el presidente Calderón el país con estas cifras que dan a conocer en el incremento de la pobreza? 3.5 millones de pobres más en el país. Pues hace apenas poco más de un año también se daba cuenta de que se habían incrementado no 3.5 sino 10 millones. Quizá estos 3.5 o 3.7 serán en los últimos 2 años, después del corte que se hizo de los primeros 4 años. Entonces, bueno, la respuesta ya es muy reiterada de que el modelo no da para más, ni siquiera es un asunto específico de una administración, sino es un problema del modelo económico, concentrador de la riqueza, de privilegios y de abandono y marginación en la mayor parte de la población. Se ha descuidado durante los últimos 25 o 30 años todos los sistemas de seguridad social, de educación pública, de salud pública. El tema de las pensiones está prácticamente en quiebra, el IMSS así lo ha reportado. El tema de la generación de empleos, que han dicho que con esta reforma laboral que apenas se aprobó, que con eso se va a resolver el problema, pero lo cierto es que hay razones de fondo, tiene que ser una reestructuración de fondo de las políticas públicas. Si durante 15 años, 18 años, este esquema de programas sociales no ha dado resultados, quiere decir que no funcionan, porque desde hace 18 años está Progresa y Oportunidades y otros programas más que su fundamento era el combate a la pobreza, y lo cierto es que el resultado pues es totalmente negativo. De tal manera que, ¿qué más les puedo decir? Ya dijimos que el país se queda en una situación crítica por el tema de la inseguridad y la violencia. Y ahora con estas cifras, que ni siquiera son cifras nuestras, pues te habla de que también en materia de desarrollo social y de pobreza, marginación, pues las cosas están peor de hace 6 años. Entonces creo que el balance es negativo. Deja un país en pedazos, destrozado, y refleja el fracaso de las administraciones panistas. Pues yo creo que sí, y eso también se refleja en las urnas, ¿no? El castigo o el cobro de la factura en las urnas al PAN pues es muy claro, porque durante 12 años hubo más bien retroceso, el cambio nunca llegó. Y fue evidente no solamente en los resultados, sino porque en todos los ámbitos del gobierno se dejaron intactas las estructuras, las viejas estructuras que hoy regresan nuevamente a asumir plenamente el poder. Hemos dicho reiteradamente que el problema es de fondo, de la visión del país que tenemos, que no se ha resuelto con el cambio del PRI y luego del PAN en el gobierno. Entonces, hoy el país, además de todos estos problemas que arrastra desde hace 30 años, hay que sumar el problema de la violencia, que ese fue la cereza del pastel de este sexenio. 100,000 muertos, ¿cómo justificar 100,000 muertos? ¿O cuáles son las razones que hubo para ello? La argumentación que conocemos hasta ahora, pues parece ser que no convence a nadie. Y cada vez que se revisan los programas, pues los resultados son muy, muy alarmantes. Mira, por ejemplo, esta denuncia pública de que los fondos para este programa específico de combate al secuestro, ahora resulta que ni siquiera se utilizaron en eso los fondos y que los metas no se cumplieron. Entonces, bueno, fue demasiado discurso en favor de la guerra, y creo que eso no le ayudó a Calderón. Pero bueno, ahora cómo tomar esta declaración del secretario de Gobernación, que ayer comparece ante la Comisión de Gobernación y hace corresponsable al Poder Legislativo de esta guerra contra el crimen organizado, lo cual, bueno, le toca una parte, ¿cree usted, de esta culpa de los 100,000 muertos? Esa es una estrategia ridícula de repartir culpas, porque creo que el Congreso hizo su parte dándole las leyes que necesitaba, las reformas que necesitaba o que pedía el gobierno, que incluso, por cierto, han hecho mal uso de ellas. Está el tema del arraigo y de testigos protegidos, que ha sido
un dolor de cabeza para los ciudadanos y un fracaso para el gobierno, porque todos los que arraigan y sus famosos testigos protegidos acaban siendo un fracaso. Casi todos los detenidos por esa vía, ante los problemas del crimen, salen libres en el menor tiempo posible porque todas las pruebas son muy endebles, y en el caso del arraigo pues ha resultado una violación permanente a los derechos humanos. Entonces eso no lo pueden decir, pero bueno, es el reparto de culpas. Al final a nadie consultó Calderón, a nadie le dijo cuando declaró la guerra al crimen organizado. A escasos 5 o 6 días de haber llegado las circunstancias que todos sabemos, asumir la presidencia, hizo un despliegue militar y policiaco, vestido de militar, recorriendo la tierra caliente de Michoacán, y en ese contexto declaró la guerra al crimen. ¿A quién consultó? ¿Con quién acordó? Cuando la Constitución dice que para declarar una guerra se requiere autorización del Congreso, y él la declaró nada más por sus pistolas, y ahí está el resultado. Entonces, que el secretario de Gobernación no quiere ahora curarse en salud. Lo cierto es que andan poniendo sus barbas a remojar, porque el problema no solamente es interno, sino es de carácter internacional. O sea, es inaceptable esa declaración del secretario de Gobernación, que ya no hayan cómo justificar el fracaso. Empezó en la organización de este encuentro con legisladores, gobernadores, dirigencias para fijar postura de cara a la toma de posición. Vamos bien, lo tenemos previsto para el próximo miércoles 21, es decir, este miércoles que viene, para juntos analizar, revisar nuestras posturas y tomar una decisión. Pero vamos bien, ya están convocados todas y todos. Decía el coordinador del PRI, Manlio Fabio, que también tendría que venir un acuerdo de mesa directiva y Jucopo. Que procesa la Junta. El acuerdo lo procesa la Junta y luego la mesa directiva lo aplica o se encarga de que se cumpla. Pero ese acuerdo no se ha establecido y seguramente no se establecerá hasta que nosotros tengamos una postura y en función de eso podamos transitar con el acuerdo. Mientras tanto no. Pueden firmarlo ellos y sacarlo, pues eso es evidente, hay mayoría, pero lo ideal para que las cosas salgan bien y el Congreso cumpla con su responsabilidad, pues debería ser que todos estuviéramos debidamente enterados y buscar hasta donde sea posible el acuerdo global, ¿no? Señor, volviendo un poco a lo de la lucha contra el crimen organizado, ¿empezó en ridículo con esta casaca militar la lucha contra el crimen organizado y terminó en ridículo o en tragedia? Pues es primero una decisión unilateral que desde un principio yo sostuve que no era tanto la preocupación de la inseguridad y la delincuencia, sino que era la forma de legitimarse Calderón y de mandar un mensaje de que el poder lo tenía él. Tú recordarás que había mucha gente en las calles, cientos de miles protestando por el resultado de la elección, y ante esa situación que Calderón no podía pararse en ningún lado, acabó usando al ejército para su beneficio personal, o a lo mejor ni siquiera personal, porque es para la investidura presidencial, pero finalmente para poder moverse él. Y era un mensaje evidente para Andrés Manuel de que él tenía el ejército, tenía la marina y tenía las policías en un ambiente muy crispado, en donde una buena parte de la población no aceptaba que Calderón asumiera la presidencia. Esa era la razón de fondo, no la preocupación tanto por la inseguridad y la violencia. Y acabó enredado en un tema que ya no se pudo salir, esa es la realidad. Pero sí, yo digo que mal empezó y mal acabó, para no calificarlo de otra manera. Esa es la triste realidad, y sí es una tragedia que haya 100,000 muertos. En 6 años, 100,000 muertos, pues yo no sé en qué guerra en los últimos años se ha visto eso. Ni en el Medio Oriente, con tantas dificultades que hay, se ven estas catástrofes humanas. Entonces, ¿cómo todavía se le ocurre al secretario de Gobernación hacer esas afirmaciones? Es sinceramente inoportuna, ¿no? Diputado, en el tema de esta reforma constitucional que presenta el presidente electo, una en el Senado y Cámara de Origen aquí, que tiene que ver con la reforma a la ley orgánica de la administración pública, parece que el PRI lleva prisa. El diputado Manlio Fabio Beltrones decía ayer que pretenden dictaminar la próxima semana e incluso subirla al Pleno la próxima semana para que quede lista. No es preferente, pero parece que lleva prisa. No, pues, ahora,
esta situación, ¿ustedes van a seguir aceptando que lo sigan rebasando por la derecha, por la izquierda? Pues mira, el tema de la ley orgánica, pues sí entiendo que hay prisa, porque tiene que estar aprobada para antes del 1 de diciembre, para que se puedan hacer los nombramientos. Eso es así, hay prisa. Y no es que nos estén rebasando, simplemente les toca a ellos, particularmente a un gobierno que inicia, pues tiene que acomodar su gabinete, tiene que tener además el sustento legal. Yo digo que esta forma de integrar el gabinete ni siquiera debiera ser un asunto del Congreso, porque finalmente cada gobierno pues organiza su gabinete y sus funcionarios y sus áreas de administración para que funcione su gobierno y entregar resultados. Quizá habría que ratificar en todo caso funcionarios de primer nivel, porque un ejemplo evidente de que estamos muy rezagados es que en Hacienda nosotros, el Senado ratifica a los subsecretarios y los procuradores fiscales y toda la parte, una buena parte del cuerpo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero el titular de Hacienda no lo ratifica el Congreso, ese es de manera directa, entonces es una contradicción. Y yo digo, sí, hay prisa, pues entonces lo tienen que presentar, si no, no tendrían sustento legal para la integración del gabinete. ¿No habrá mayor resistencia entonces para aprobar esta iniciativa? Pues nosotros vamos a dar el debate en el tema donde no tengamos, donde tengamos cosas que decir. Por lo demás es un asunto de ellos, ¿no? Su opinión, diputado, sobre la renuncia a pocos días ya de que termine el sexenio del titular de la CIEDO, Cuitláhuac Salinas. ¿Qué representa esto? Pues justamente les iba a decir, porque el otro argumento que se ha utilizado es que había que hacer una limpia de los cuerpos policíacos, de todas las áreas de la Procuración de Justicia y de las policías. Incluso la crítica central de Calderón es que los estados nunca lo hicieron. Bueno, a 15 días de que se acabe del sexenio, la administración, renuncian al responsable de la lucha contra el crimen y las drogas porque está infiltrado por el crimen, pues entonces también ahí no sirvió de nada, por lo menos hubieran aguantado estos 15 días, ¿no? Para que esta no fuera otro prieto más en el arroz. Entonces, pues ya qué más puede uno decir de estas cosas. Es decir, los hechos que la gente percibe y que se ven, ellos se encargan de comprobarlos. Esa es la triste realidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias.